Bien, buenas tardes hermanos. Vamos a compartir nuevamente la palabra de nuestro Dios y hoy vamos a tocar el tema tropiezos y caídas. Vamos a iniciar leyendo Gálatas capítulo 6, versículo 1 y nos dice de esta manera: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Para el nuevo creyente es a menudo difícil pensar en sus tropiezos. En este sentido debe estar especialmente alerta contra dos errores. El primero, algunos se desesperan cuando tropiezan. Piensan que su entrega no fue sincera y pierden su confianza en Dios. Veamos qué nos dice Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces esto es lo que pasa. Algunos se desaniman, se desesperan cuando tropiezan. El segundo error por el cual debe estar alerta el nuevo creyente es que otros toman el asunto de forma ligera. Y como decía Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Entonces algunos toman en forma ligera este asunto de las caídas. Entonces se preocupan poco de sus caídas y continúan en ellas. La palabra de Dios nos enseña lo que debemos pensar con respecto a nuestros tropiezos y caídas. Y esto es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a orar. Padre, en este momento estamos aquí ante tu presencia para meditar en tu palabra, deseando que a través de ella tú nos enseñes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, en nuestra vida nosotros batallamos en un principio en nuestra vida cristiana, como algunos hermanos también batallan al principio, incluso en nuestras vidas, aún teniendo tiempo en el Señor, si nos descuidamos, le fallamos al Señor. Bien, entonces vamos a ver tres cosas en este tema: tropiezos y caídas. En primer lugar, no permita que la caída lo desanime. Podemos ver Santiago capítulo 1, versículo 4. Santiago 1:4 nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Se necesita tiempo y paciencia para ir creciendo y madurando en las cosas de Dios. Y no crea que su entrega no fue sincera por el hecho de haber caído, de haberle fallado al Señor. Tampoco piense que tiene que seguir cayendo. Reconozca que su Salvador es poderoso para ayudarle y no dejarle caer. Entonces, no permita que la caída lo desanime, porque algunos, cuando caemos y luego ya no queremos continuar,
en la vida cristiana, pensando que no fuimos sinceros o que el Señor se disoluciona de uno. En segundo lugar, permita que su caída promueva la fe en el guardador todopoderoso. Veamos Mateo 14, versículo 31. Mateo 14, versículo 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Usted ha caído precisamente por cuanto no ha confiado en él lo suficiente. Aquí tenemos el caso de Pedro, quien baja de la barca y va caminando sobre las aguas, pero de repente él empieza a mirar la tormenta, los vientos, las olas, desvía su vista, su mirada del Señor, y entonces comienza a hundirse. Y el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces muchas veces nosotros caemos precisamente porque no hemos confiado en el Señor lo suficiente. Y entonces la caída debe acercarlo más a Él. Lo primero que usted tiene que hacer cuando cae es levantarse y correr a Jesús. ¿Y qué va a hacer cuando corre a Jesús? Le va a contar todo lo que le ha pasado. Veamos Salmo 38, versículo 18. Salmo 38, 18 dice: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Le ha fallado al Señor? Entonces hay que pedirle perdón, hay que reconocer nuestras debilidades, pedirle perdón, y Él está dispuesto a perdonarnos cuando acudimos a Él. Judas 24 nos dice también estas palabras: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces el Señor tiene todo el poder para ayudarnos, para caminar más firmes en la vida cristiana y tener menos caídas. Y número 3, permita que la caída le ayude a ser prudente. Veamos Proverbios capítulo 28, versículo 14. Proverbios 28, 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Siempre debemos tener temor del Señor, reconocerlo y saber que Él está en todas partes y ser prudentes para no caer. Por la fe usted va a luchar y va a poder vencer con el poder de su guardador, y con la seguridad de su ayuda se animará a velar. Veamos Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice Pablo: siempre habéis obedecido y siempre debemos estar obedeciendo, ya sea que alguien nos esté viendo o no nos esté viendo nadie humanamente.
siempre obedezcamos al Señor donde quiera que nos encontremos, porque recordemos que el Señor nuestro Dios está en todas partes y Él sí nos ve en donde quiera que estamos. Entonces hay que obedecer siempre al Señor, hay que cultivar nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual y ser prudentes y conscientes de la presencia de nuestro Dios. Primera de Pedro 1, 17 y 18. Primera de Pedro 1, 17 y 18 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dios es nuestro Padre, pero también Dios es nuestro juez. Y lo que tenemos que hacer es conducirnos en temor, en reverencia, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Todo el tiempo que vivamos aquí sobre la tierra, conduzcamos nuestra vida siempre agradándole en todo, no permitiendo que el pecado se enseñoree de nosotros, que podamos llevar vidas agradables delante de Él, como nos dice su palabra, y además recordando lo que Él ha hecho por nosotros, pagando un precio tan grande que no podemos pagar nosotros para rescatarnos de esa vana vida que nosotros estábamos llevando. Entonces, hermano, no acepte usted una caída por considerarla insignificante. Que no diga, esta caída no tiene significado ante el Señor y le dé poca importancia. Mateo 26, 41 es un versículo que debemos recordar siempre en nuestra vida. Mateo 26, 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nosotros entendamos bien este tema de los tropiezos y las caídas. No vamos a vivir nuestra vida cristiana con una vida de continuas caídas y restauraciones. Tenemos que ir creciendo en nuestra vida espiritual, pero si caemos, no nos desanimemos, levantémonos, pidámosle perdón al Señor y confiemos más en Él. Y además no descuidemos nuestra vida espiritual, seamos prudentes. Cuando alguien inicia en el camino del Señor es como un niño que empieza a caminar, se cae y se levanta, se cae y se levanta, pero ese niño no va a vivir siempre su vida, sí va a ir creciendo y va a tener menos caídas. Ya uno de adulto también de vez en cuando se cae por descuidado. Y en nuestra vida cristiana, si nos descuidamos, también caemos. Pero tenemos que aprender a caminar más firmes en el Señor. Atendamos su palabra, atendamos lo que Dios nos dice, no nos descuidemos. Porque el Señor nos dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermano, no te descuides. Y si hemos caído, o si alguien ha caído, ayudemos a ese hermano a levantarse, a restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Porque en un momento dado, el caído también podemos ser nosotros. Entonces crezcamos en nuestra vida espiritual y podamos ser útiles en el reino de Dios. No sé cómo te encuentres, pero Dios quiere levantarte si tú estás caído.
y restaurarte a esa plena comunión con el Señor. Vamos a orar. Padre, en este momento quiero darte gracias por salvarnos y permitirnos caminar en el sendero de la justicia. Ayúdanos, Señor, a llevar nuestra vida con más firmeza, con más dependencia de ti y ser más prudentes en nuestra vida para no darle lugar al diablo y mantenernos siempre orando y velando para que nuestras vidas te sean gratas. Y si algún hermano está decaído, levántalo, Señor, y ayúdalo a retomar el camino contigo. Ayúdanos también a ser hermanos que podamos restaurar. Gracias por tu presencia en nuestra vida. En el precioso nombre de Jesús te lo pido.